Acá no. Acá tampoco. Acá. Tampoco la creencia número 1. Bueno, se me mezclaron. Hoy tenemos que estudiar la creencia número 3. Aquí está. Ah, la creencia número 1, sí, está bien. Yo estoy confundido. Bueno, esta tarde vamos a estudiar, estudiamos ya la creencia número 13 y la creencia número 18, y ahora nos toca estudiar la creencia número 1. ¿Por qué? Porque las tres son las patas más importantes sobre los que se tiene que basar justamente nuestra fe, porque son las que definen nuestra misión y son las que nos van a guiar en este tiempo. Y la creencia fundamental número 1 está definida así por nuestra Iglesia. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron, impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Y ahora vienen los puntos delicados. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Esta es la declaración de creencia en la palabra de Dios, porque nosotros los adventistas decimos que nuestro credo es la Biblia y la Biblia sola. Pero vamos a ver esto, vamos a analizar un poco, porque aquí estas dos declaraciones son problemáticas. ¿Por qué? Porque estos dos párrafos dan a entender lo siguiente, que todas las palabras y las declaraciones de nuestras Biblias son verdaderas e infalibles. Por eso las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. O sea, está diciendo que nuestra Biblia es infalible. Son la infalible revelación de la voluntad de Dios. Y además indica que las declaraciones de nuestras Biblias son la revelación autorizada de las doctrinas, es decir, las doctrinas que son enseñadas con nuestras Biblias son doctrinas verdaderas. Y acá hay un problema. Ahora, el que no conoce la profecía y lo que Dios nos reveló, le parece bien. Y vamos a ver por qué. Pero hay un problema aquí. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿es verdadera esta declaración? Y podemos responder, no, no es verdadera. Y esto es muy delicado. ¿Por qué no es verdadera? Porque niega la verdad sobre lo que ocurrió con nuestras Biblias y oculta la revelación de Dios sobre nuestras Biblias. Y como la verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios, esto es muy grave, porque crea las condiciones para que seamos engañados y lleguemos a creer a la mentira. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nos enseñan una doctrina con nuestras Biblias, con las palabras de nuestras Biblias, esta declaración indica que esas doctrinas son verdaderas porque todas las declaraciones de nuestra Biblia son infalibles. ¿Es esto así? Como todos los adventistas deberíamos saber, fue la revelación de Dios en la profecía del Apocalipsis la que, en primer lugar, anunció lo que sucedería y sucedió con nuestras Biblias, para que llegaran a ser los cadáveres de los dos testigos. Y cada uno de nosotros puede y debe comprobar si estas cosas sucedieron así o no, porque esta es la profecía. Entonces nosotros sabemos que las escrituras originales del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento eran, como dice esta declaración, la infalible revelación de la voluntad divina y la revelación autorizada de las doctrinas. Eran los dos testigos que profetizaron en el desierto por 1260 años, en las manos del remanente de la iglesia primitiva, porque esa era la palabra de Dios. Como dice Apocalipsis 11:3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos 1260 días es el tiempo en el que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto desde Pentecostés del año 31 hasta finales del siglo XIII. Ahora, ¿nuestra Biblia es esa Biblia? No. Nuestras Biblias son, como lo dice la profecía, los cadáveres de los dos testigos. La Biblia que Lutero encontró y sacó de en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y
como anuncia la profecía, están muertos. Están muertos desde el tiempo en que la bestia que sube del abismo echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad y los mató. Por esa causa, estando muertos, no son la infalible revelación de la voluntad divina ni la revelación autorizada de las doctrinas. Porque estando muertos no son eso. Porque con ellos se puede enseñar falsas doctrinas. Entonces, si fueran infalibles, no se podría enseñar falsas doctrinas. Se puede enseñar las doctrinas del cristianismo universal o católico de Roma, las doctrinas de Roma, haciendo que el que escucha a los falsos maestros crea que esas falsas doctrinas son doctrinas verdaderas doctrinas bíblicas. ¿Por qué? Porque son enseñadas con los cadáveres de los dos testigos. Y ese es el problema de nuestros hermanos, por ejemplo, que están en las iglesias protestantes. Y ese es el problema del ángel de la Odisea. Ahora, ¿qué decía la profecía? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, Apocalipsis 11, 7 y 8, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dios anunció esto. Ahora, ¿qué pasaría con los dos testigos? Estarían muertos y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, ¿dónde murió Jesús? En el reino del príncipe de este mundo, donde estaba esclavo su pueblo. Y ahí también estarían los cadáveres, porque los que mataron a Jesús matarían a los dos testigos. Ahora, fíjense lo que dice Primeros Escritos, página 220 a 221. Vi que Dios había guardado de forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro, ¿no? Confundiendo las palabras que Dios había inspirado y eran claras, e inclinándolo con sus propias palabras hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. O sea, torcieron el significado de la Biblia para reflejar sus tradiciones, las doctrinas de Roma. Por eso, ahora no podemos decir que toda escritura... Buenas noches, bienvenido. Entonces, fíjense, como esto sucedió, no podemos decir ahora que toda la escritura de nuestras Biblias es inspirada por Dios, porque en ellas encontramos las palabras de los sabios de Roma que fueron inspiradas por Satanás. Eso es lo que pasa con nuestra Biblia, hay mezcla de cosas. Todas las palabras de nuestras Biblias no fueron inspiradas por Dios. Están las palabras de los sabios de Roma inspiradas por Satanás, para corromper y confundir lo que era claro y reflejar en nuestras Biblias la tradición pagana de Roma, la doctrina de Jezabel, como la llama Jesús, el vino de la Gran Babilonia. ¿Para qué? Para enseñar sus doctrinas con nuestras Biblias. Eso es lo que Roma buscaba. Por eso creó la Biblia católica. Y lo que Lutero sacó de Roma es la Biblia católica. Entonces, fíjense, en el tiempo de Pablo, Pablo hablaba así del Antiguo Testamento, ¿no? Las escrituras del Antiguo Testamento, porque no existían nuevos. Y que decía, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿pero qué pasó? Como leemos en el conflicto de los siglos, página 639. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores a la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Ahora, ¿pero qué creen? ¿En la verdad? No. ¿Porque son infalibles al enseñar doctrina? No, no. Con nuestra Biblia se enseña la mentira y lo vamos a ver. Y vamos a ver que lo que Dios anunció se cumplió, porque nuestro culto tiene que ser racional y tenemos que basarnos en hechos, y tienen que ser hechos comprobables. Por eso, dice Ellen White, el Evangelismo, página 429, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. O sea, ¿qué busca Satanás? Corromper la Biblia. Ahora, ¿los traductores de las sociedades bíblicas son siervos de Dios o de Satanás? No son siervos de Dios. Y por eso la corrupción de nuestras Biblias cada vez es mayor.
O sea, los cadáveres se van descomponiendo cada vez más. Entonces Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. ¿Por qué? Porque los sabios de Roma no cambiaron toda la Biblia, cambiaron partes. Y el resto de la Biblia contradice a lo que enseñan. Por eso Elena dice, todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas, ¿no? Ahora, un lobo que viene a nosotros disfrazado de oveja, de pastor adventista, es un pastor falso. Y hay que tener mucho cuidado. Y dice, ya nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuando se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. ¿Por qué? Porque nuestra Biblia está reflejada en la doctrina de Roma, pero también la verdadera doctrina. Entonces, para enseñar la mentira, tienen que tomar solo los pasajes que pueden torcer, como dice Elena, y ocultar los otros. Y en consecuencia, profesando creer en la Biblia, podemos estar creyendo a la mentira y tener errores en nuestra fe. Porque creímos a los hombres que vinieron de Babilonia a nosotros vestidos de ovejas, ¿sí? Y Elena White, siguiendo el ejemplo de Satanás, nos presentaron una parte de la Biblia, la parte que da soporte a las falsas doctrinas que ellos enseñan, haciéndonos creer que esas palabras son la infalible revelación de la voluntad divina y la revelación autorizada de las doctrinas. ¿Por qué esto pasa? Si nosotros creemos a esto y no discernimos la verdad del error, como Dios nos dijo que tenemos que hacer, vamos a creer a la mentira. Y nos ocultaron las palabras de la Biblia que echarían a perder sus planes, como dice Elena. ¿Y qué pasó? Aún no pudimos descubrir el engaño, como también deben llegar a hacerlo nuestros niños, porque ellos también tienen que basar su fe en la palabra de Dios, porque aún no conocemos perfectamente la palabra de Dios y no pudimos darnos cuenta cuando nos leyeron una parte de la Biblia y nos dejaron de leer las otras partes a fin de causar una falsa impresión. ¿Por qué? Porque si conociéramos perfectamente la palabra de Dios, conoceríamos todo lo que Dios dice de un tema y cuando nos leen una parte nos daríamos cuenta que nos están ocultando otra parte. Y fácilmente nos daríamos cuenta que nos quieren engañar. Entonces, fíjense, a pesar de esto, del estado de nuestras Biblias, ser los cadáveres, nuestras Biblias, nuestras lámparas, los cadáveres de los dos testigos, continúan siendo nuestra única salvaguardia para no ser engañados. Es un tesoro hermoso para nosotros. ¿Por qué? Porque ellas son la única fuente que tenemos para llegar a conocer a Dios, para conocer la verdadera voluntad de Dios y conocer la verdadera doctrina. No tenemos otra forma, si no es con nuestras Biblias. Como dice Elena, a la ley al testimonio, si no hablar en conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Isaías 8:20. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las sagradas escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Porque si uno estudia la Biblia como Dios dijo que tenemos que estudiarla, nos vamos a dar cuenta enseguida del engaño, de cuál es la mentira y cuál es la verdad. Como Dios anunció en la palabra profética más segura, los dos testigos pueden y van a volver a la vida. Nuestras lámparas pueden y van a ser arregladas. Cuando los que deseen preparar el camino a la segunda venida de Jesús hagan lo que Él nos indicó hacer como el primer trabajo de nuestra misión, el primer trabajo del pueblo adventista. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar diligentemente y racionalmente las Escrituras, siguiendo las reglas de estudio que Dios nos dio, y vamos a verlas, hasta llegar a arreglar nuestras lámparas, hasta que los dos testigos vuelvan a la vida, como leemos en Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, o sea, resucitaron los dos testigos. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces, esto tiene que pasar y es parte de la misión del pueblo adventista. El pueblo adventista tiene que hacer lo necesario para que los dos testigos resuciten.
Entonces, recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por nombre de pecado para encontrar la puerta abierta, justamente, y tener el Evangelio eterno, solo podremos hacerlo si los testigos resucitan. Y ahí podríamos predicar el Evangelio eterno. Ahí empezaríamos a predicar el mensaje del primer ángel. Recién ahí podríamos profetizar de nuevo porque tendríamos la verdad. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno, ¿no? Y el pueblo adventista no lo tenía. O sea, cuando hiciera esta obra, recién ahí tendría el Evangelio eterno. Y ahora podría profetizar de nuevo para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, al Dios verdadero, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense que esto es lo que hay que predicar. ¿Cuándo? En el antitipo de la fiesta de las trompetas, que sonaban el día 1 del mes séptimo, anunciando que el día 9 a la puesta del sol terminaba el tiempo del continuo, era quitado el continuo y llegaba el día de la expiación. Pero cuando se ponía el sol, ya no había más tiempo de pedir perdón por los pecados conscientes. Ahí era quitado el continuo y llegaba el día de la expiación. Llegaba el día del juicio. Por eso el primer ángel es el que toca la trompeta, ¿eh? Y como dice Joel 2.1, toca trompeta en Sión. Primero hay que empezar a tocar trompeta en medio del pueblo de Dios, porque al pueblo de Dios se le cierra la puerta de la gracia primero, porque la trompeta suena en Israel, el remanente de Israel, porque a ese remanente se le va a cerrar la puerta de gracia, ¿no? A las vírgenes que salieron a recibir al esposo. Entonces, fíjense que está todo relacionado. Cuando hubiéramos completado nuestro primer trabajo, podríamos empezar a entrar por la puerta estrecha al reino de Dios, al lugar santuario de Dios, y empezar a recorrer el camino angosto que sería iluminado por el clamor de medianoche, ¿sí? Como Dios le mostró a Job en su primera visión. ¿Se acuerdan que ella vio al pueblo adventista andando ese camino angosto que había sido iluminado por el clamor de medianoche? Cuando es tocada la trompeta y el pueblo se da cuenta dónde está y dónde tiene que ir, porque recupera el conocimiento de su identidad y su misión. Para que los lugares asolados sean reedificados, porque nosotros, vamos a ver, tenemos que ser parte del templo de Dios. Y vamos a ir al anuncio de la profecía, ¿no? Porque el anuncio de la profecía es el que define la identidad y la misión del pueblo adventista, y dentro de esa misión nos muestra lo que pasó con los 2 testigos, porque define cuál es nuestra tarea, la tarea que tenemos que hacer antes de poder empezar a profetizar de nuevo. Ahora, y por supuesto, si alguno quiere preguntar, por favor pregunten ahora, porque estamos estudiando para aprender, y si uno no puede preguntar, se complica el aprendizaje, ¿eh? Lo ideal es que el que tenga una consulta la haga, así podemos charlar entre todos. Ahora, la Biblia, fíjense que son nuestras lámparas, porque lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y la profecía, que como dice Pedro es la palabra profética más segura, que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, fueron dejadas para que alumbren nuestro camino en medio de la oscuridad de la noche, ¿no? Esa es la luz que tenemos que ver por el clamor de la noche, hasta que el día amanezca el lucero de la mañana, hasta que Cristo salga en nuestros corazones. Y esto es especialmente verdadero para el remanente identificado en la profecía del Apocalipsis, el remanente que debería leer, oír y guardar, porque esa es su misión. Las palabras de la profecía del Apocalipsis para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Por eso hay una profecía especial sobre este remanente. Y como dice Elena de White, Testimonios de Ministros, página 113, párrafo 3, el libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, ¿no? ¿Quién va a recibir la bendición de Dios? Bienaventurado significa bendito de mi Padre, porque los que leen, oyen y guardan son los que van a ser benditos por Dios, van a recibir la bendición de Dios, van a ser las columnas del templo de Dios. Y dice Elena, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento, porque ahí se producirá el verdadero reavivamiento de la piedra primitiva, cuando tuviéramos
el Evangelio eterno. Entonces, la profecía de Apocalipsis 10 y 11 es la que revela los siguientes aspectos, ¿no?, sobre el pueblo adventista. Primero, define la verdadera identidad del pueblo adventista, porque ahí está, esa es la profecía que define al remanente. La profecía de Apocalipsis 10 y 11. Define la verdadera misión del pueblo adventista. Define el lugar, justamente, al que el pueblo adventista debería entrar a tiempo, mientras la puerta se encuentra abierta. Acuérdense que Jesús le dice al ángel de Filadelfia: ha dejado delante de ti una puerta abierta. ¿Para qué? Para que la busques, la encuentres y entres por ella, a tiempo. Y también define el verdadero estado de los dos testigos de nuestras Biblias, lo que los Satanás y sus siervos quieren ocultar para engañarnos, y define cuál es la obra que el pueblo adventista debería hacer antes de llegar a tener el Evangelio eterno, antes de poder entrar al templo de Dios y empezar a profetizar de nuevo. Y eso es importante para nosotros. Entonces, vamos a analizarla en conjunto. Y esta es la profecía, empieza así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. ¿Cuál es el objetivo de esta declaración? Indicarnos el tiempo. ¿Por qué? Porque hay profecías en la Biblia que estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, cuando esas profecías fueron abiertas, y el librito está abierto, eso nos indica que estamos en el tiempo del fin. Entonces, esta escena ocurre en el tiempo del fin. Ese es el objetivo. Y puso Hermano Cristian, ¿sí? en el versículo 10:1, otro mensajero fuerte, otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol. Ahí está haciendo referencia al Cordero. Es una hermosa ver que es una referencia a Dios mismo, porque ruge como un león. Como dice la profecía, cuando habla Jehová el Señor, habla como ruge un león. Entonces, ese mensajero es un símbolo de quién, de Dios, porque Dios estaba anunciando algo. Y por supuesto es Jesús, o es Jehová, pero lo importante es que va a anunciar la profecía. Y tenía en su mano un librito abierto, porque había sido abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando habla Jehová el Señor, ruge como un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. O sea, Jehová el Señor estaba anunciando lo que va a pasar, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a los profetas. Ahora, ¿pero esto cuándo lo haría? En el tiempo del fin. Entonces, estos 7 truenos, que son una serie de 7 eventos nuevos, es lo que anunciaría cuando el librito estuviera abierto. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriban. ¿Por qué? Porque si hubieran quedado escritas, como la profecía del Apocalipsis está abierta, hubieran sido reveladas, ¿cuándo? En el siglo I, y no cuando el librito estuviera abierto. Simplemente Dios le estaba anunciando que en el tiempo del fin revelaría esto. Con estas palabras, Dios nos anunció claramente que en el tiempo del fin Él nos daría a conocer las palabras que los 7 truenos han dicho, y para ello le enviaría un profeta remanente de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, esto va a ser anunciado en el tiempo del fin. Tiene que haber un profeta. Por eso, ese profeta tendrá que ser enviado al pueblo que es identificado en esta profecía. Y los 7 truenos no se podrían cumplir antes que fueran revelados. Entonces son eventos que ocurrirían en el tiempo del fin. Como la profecía de Daniel 12 no podría cumplirse antes que fuera abierta. Es una profecía que se cumple en el tiempo del fin, no antes. Y eso es sencillo, son las reglas básicas para entender profecía. Una profecía que está cerrada y sellada no se puede entender y no se puede cumplir. Entonces, nuestros hermanos, por ejemplo, los pioneros, se equivocaron al leer Daniel 12, porque si estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin, no podía comenzar a cumplirse antes que llegara el tiempo del fin. Entonces, esta profecía
los 7 truenos no quedaron escritos, ¿no? Y llegaríamos a entenderlos cuando Dios nos enviara un profeta, porque le enviaría un profeta al remanente de su pueblo. Acá hay error ortográfico. Y sigue la profecía, ¿no? Porque eso es una promesa y tiene que cumplirse. ¿Se cumplió? Sí. Dios ya nos envió un profeta y nos anunció lo que los 7 truenos han dicho. Y el Apocalipsis 10:5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Fíjense que hay una profecía de que habría un periodo donde el tiempo no sería más, ya no habría más tiempo. Sino que, pero inmediatamente habla de un periodo de tiempo, en los días de la voz del séptimo ángel. Entonces son 2 periodos de tiempos consecutivos, el tiempo que no es más, o sea, un periodo de tiempo que no está definido, y después de eso van a llegar los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio, lo que dice el original, es el silencio de Dios se acabará, no consumará. Porque es el día de Jehová y Dios va a hablar, Dios va a actuar, como él anunció a sus siervos, los profetas. Entonces fíjense, hay un periodo donde el tiempo no es más, y hay un periodo donde los días están anunciados por medio de los profetas. Con estas palabras, Dios nos está anunciando la existencia en el tiempo del fin de un periodo donde el tiempo no está definido. El periodo que, como lo anuncia la profecía de Apocalipsis 7, 1 al 4, cuando ponemos línea sobre línea, finalizará cuando el pueblo de Dios haya sido sellado en sus frentes, porque el día de Jehová no puede empezar antes que el pueblo de Dios haya sido sellado y haya 144.000 columnas del templo de Dios, es decir, cuando los lugares asolados hayan sido reedificados. Y anuncia que al final de este periodo llegará el día de Jehová, el día en el que él actuará durante los días de la voz del séptimo ángel, el periodo de tiempo anunciado por medio de sus siervos profetas. Y estos son los días que, como Jesús anunció, serán acortados, porque estaban anunciados, pero por amor a los escogidos, aquellos días, dijo Jesús, serán acortados en su sermón profético. Hermano Cristian. Sí. En el versículo 10:5 está escrito, y el ángel que vi, en este caso Jehová el Señor, en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Y luego en el 6 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Cómo se interpreta esa parte? Por él mismo juró, ¿cierto? Exacto, por él mismo juró. De acuerdo, comprendido. Entonces, y ahora viene la identificación del pueblo remanente. Entonces la voz que oí del cielo habló conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Se le indica a Juan como tipo, como un símbolo del pueblo adventista, que tome el librito abierto y lo coma. Primero tómalo. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Ahora, ¿qué significa comerlo? Como dice Apocalipsis, entró el que lee y los que oyen. O sea, comerlo significa leerlo y entenderlo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. O sea, cuando lo leas y entiendas lo que vas a entender, lo que vas a entender en tu boca será dulce como la miel. Te va a producir gozo. Pero finalmente te amargará el vientre. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como una miel. O sea, ¿qué pasó con ese pueblo? Al sentir justamente el sabor dulce de la profecía, empezó a profetizar y a contar lo que iba a pasar. Y hubo otros que lo comieron y en la boca de todos fue dulce como la miel. Y todos profetizaron, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Por qué? Porque lo que profetizaron no se cumplió. Entonces esta profecía anuncia lo que pasaría en el tiempo del fin, cuando Dios probaría a su pueblo. ¿Y cuál es el remanente? Las iglesias protestantes de los Estados Unidos.
porque la mujer que había sido perseguido por el dragón y su propia mujer, que es la Iglesia de Reforma, el remanente había huido a la tierra donde no había estado, a América del Norte, y esa tierra había tragado el río que el dragón había echado a su boca. Ahí estaba el remanente. Y ese pueblo es el que comió el librito abierto, ¿no? Los que tuvieron hambre y sed de justicia y profetizaron y finalmente les amoró el vientre. ¿Por qué? Porque lo que profetizaron no se cumplió. Y eso tenía que pasar. Ahora, de este modo, Dios identifica al remanente. ¿Por qué? Como en diferentes profecías habló del remanente. Jesús en su sermón profético dijo, el reino de los cielos en aquel tiempo, el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir a la esposa. Y acá nos dice que el reino de los cielos, el pueblo de Dios, el remanente, es el pueblo al que el librito le amargó el vientre. Y a ese pueblo Dios le da una misión, porque ahora la misión específica, cumplir la palabra Apocalipsis, es a ese pueblo, al pueblo adventista. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez, o sea, comiste el librito, entendiste algo, y eso no se cumplió. ¿Qué vas a tener que hacer? Y leer y oír las palabras de profecía para poder guardarlas. Porque la única forma en que Jesús pueda venir, que el esposo pueda venir, es que leas y entiendas correctamente las palabras de profecía del Apocalipsis y las guardes. ¿Por qué? ¿Cómo guardarla? Profetizando otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esa es la misión del pueblo adventista. Que entender toda la palabra de profecía del Apocalipsis y guardar sus palabras para prepararle el camino a la segunda venida. Nuestra misión no es esperar, es leer, oír y guardar. Y guardar implica profetizar de nuevo, predicando el mensaje de los 3 ángeles y el mensaje de Apocalipsis 18. Y ahí está definido claramente el pueblo adventista y su misión. Entonces, ahora llegamos, porque el mensaje sigue, cambia de capítulo, pero está hablando del mismo pueblo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, hay una medición. Medir es juicio. Mide. ¿Y qué se mide? El templo de Dios. Entonces, ¿y qué más? Y el altar. El templo de Dios es la casa de Dios. O sea, y el responsable de la casa de Dios es Dios. Y el altar es el altar del santuario, donde murió Jesús. Y se mide a los que adoran en el templo. Y eso es importante. Ahora, porque en el juicio investigador se mide únicamente a los que están dentro del templo de Dios. Pero los que están en el atrio, ¿no? El patio, los que están en el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Y esto es importante. El patio, disculpe, estoy haciéndolo ahora, no lo midas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que estén fuera del templo no van a ser medidos. Entonces, pero para entrar al templo, Jesús nos dijo que busquemos y encontremos la puerta abierta. ¿A dónde lleva esa puerta? Al templo de Dios, y hay que entrar al templo de Dios, porque los sellados van a ser columnas del templo de Dios, van a estar adentro. Y los que no hayan entrado estén afuera, y se cierra la puerta, las vírgenes insensatas no van a ser medidas. Eso pasa primero con el pueblo de Dios, y después lo mismo va a pasar con el pueblo que está en Babilonia cuando escuche el fuerte pregón. Ahora, ¿qué pasa con el atrio, que está fuera del templo? Ha sido entregado a los gentiles. ¿Quiénes están ahí? Los gentiles. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Los que están en medio de la Gran Babilonia. Y ellos son los que hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, estos son los que en este tiempo, porque en el tiempo de Juan esta era profecía, pero ya pasó. Por 1260 años persiguieron los gentiles a la verdadera iglesia de Cristo hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Entonces, y en este tiempo, cuando llegara el tiempo de medir, ¿a quién? Al pueblo que tiene que profetizar otra vez,
que tiene que encontrar la puerta abierta, Dios le dice claramente, llegó el tiempo. Ahora, ¿y van a ser medidos quiénes? Los vencedores, que estén dentro del templo de Dios y sean columnas del templo de Dios, y los que estén afuera no. Por eso es muy importante, por eso hay que tocar trompeta en Sion, hay que predicar el mensaje de los tres ángeles, primero en medio del pueblo antista. ¿Por qué? Porque si no estamos dentro del templo de Dios, no vamos a ser medidos, porque los que estén dentro del templo de Dios son los que Jesús va a confesar en las bodas como parte de su esposa. Y si no entramos, no. Las vírgenes sensatas entran con esposo a las bodas, a la casa de Dios, al templo de Dios, y las otras quedan afuera. ¿Y a quién confiesa con Jesús como parte de su esposa? A los que entraron con él al templo de Dios. Por eso es muy importante esto. Y lo mismo va a pasar con el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia, porque el llamado va a ser salir de la Gran Babilonia y entrar por las puertas de la ciudad de Dios y el templo de Dios, para comer justamente el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Y esto es importantísimo, porque esto es parte del mensaje específico para el pueblo adventista. Primero tenemos que entrar nosotros, después vamos a tener que llamar al pueblo de Dios que está en Babilonia a salir de Babilonia y entrar al templo de Dios. Pero primero tendríamos que encontrar justamente cuál es la puerta. Tendríamos que leer, oír y guardar, ¿no? Ahora, y sigue el mensaje, porque este mensaje es para el pueblo adventista, no está contando lo que pasó. Dice, y daré a mis dos testigos. Los dos testigos, ¿quiénes son? El Antiguo y el Nuevo Testamento, que profeticen ¿por cuánto tiempo? Por 1260 días. O sea, el mismo tiempo en que los gentiles estuvieron hollando el lugar santuario de Dios, el templo de Dios, persiguiendo la verdadera iglesia de Cristo, vestidos de silicio. Porque los dos testigos, la Biblia no puede profetizar si está en un estante. La única forma que profetice es que esté en las manos de un siervo de Dios que la lea, crea y predique. Entonces, por 1260 años, estos dos testigos profetizaron en las manos de el pueblo de Dios. El pueblo conocía a su Dios, la verdadera iglesia de Cristo, que fue sostenida en el desierto. Y Dios lo define así. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego a la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Como Dios le mostró a Nehuay, ¿qué pasó con nuestras Biblias, con las Biblias? Roma perseguía al pueblo de Dios, asesinaba a los que tenían una Biblia y las quemaba. ¿Y qué va a pasar? Va a morir de la misma manera. O sea, esa es la profecía, porque lo que hizo la gran ramera, quemando en la hoguera al pueblo de Dios y quemando las Biblias, le va a suceder. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que nos llueva en los días de su profecía, porque en ello está la profecía, porque estos testigos son la palabra de Dios, porque ahí está Hermano la Cristian, profecía. Sí. esa parte que hace referencia, estos tienen poder para cerrar el cielo, Sí. a fin de que no llueva, llevando esa interpretación de la profecía, ¿qué significado tiene? Porque esta es la obra del mensaje de Elías. ¿Quién anunció que no iba a llover? Elías. Y no llovió en los días de su profecía. Ahora, también Dios, por medio de los dos testigos, nos anunció que habría un periodo de tiempo donde no habría lluvia. ¿Hasta qué? Hasta que no recuperáramos el conocimiento de la verdad. Entonces, y viene el mensaje de Elías, justamente. ¿Por qué? Porque los que coman de nuevo el librito abierto, y hagan la obra que Dios nos dijo que tenemos que hacer, y hagan que los dos testigos vuelvan a la vida, tienen que predicar el mensaje de Elías. Entonces, aquí está una referencia directa a Elías. Vamos a ver cómo después, vamos a ver, se completa esa referencia a Elías. Hermano Pero, Cristian, esa parte que a fin de que no llueva, es decir, que no haya lluvia, pero esa, es decir, haciendo la interpretación de eso a lo, a lo real de nosotros, a lo práctico, significa, ¿qué significa? ¿qué significa? Que después de los 1260 días, cuando se pierde, llega a su fin el conocimiento de la verdad echada por tierra y se ha muerto a los testigos, deja de haber lluvia. ¿Hasta qué? Hasta que los dos testigos vuelvan a la vida. Porque si los dos testigos
justamente no profetizan, no puede haber lluvia, porque si nadie conoce la verdad, no puede Dios derramar la lluvia temprana ni la tardía. Entonces, esta es una referencia directa a la obra de Elías, porque Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Entonces estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Entonces, ¿qué son? Profetas, porque ahí en estos dos testigos está la palabra de Dios. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. ¿Dónde están las anunciadas las plagas? En la Biblia. Entonces, los testigos son los que anuncian justamente la profecía, cuantas veces quieran, todo lo que está anunciado en la palabra de Dios. Ahora, pero estos dos testigos profetizarían por 1260 días. Entonces, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, después de los 1260 días en los que Dios sostenía su iglesia en el desierto, la bestia que sube el abismo, ¿no? La bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos. ¿Y qué va a pasar? Voy a copiarlo acá, así más fácil. Los vencerá y los matará. Entonces, ¿qué haría? Los vencería y los mataría. Haría guerra y lograría vencerlos y matarlos. ¿Y qué pasaría? Quedarían muertos. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien está muerto? ¿Puede profetizar? No. ¿Y qué quedaría de ellos? Los cadáveres. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, los dos testigos están profetizando sobre ellos mismos. Y sus cadáveres, ¿qué quedaron? Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. O sea, estaría en medio de la ciudad del dragón, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, ¿dónde murió Jesús? Fuera del templo de Dios, porque Jesús nació y vivió en el templo de Dios. Él decía, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a reedificar. Pues un tipo lo pasaría con el verdadero templo de Jehová. Y él hablaba de su cuerpo, el templo de su cuerpo. Entonces, Jesús, ¿dónde murió? Fuera del templo de Dios, donde estaba en el atrio, estaban los gentiles, donde tendríamos que morir nosotros, donde está el altar de sacrificio, que es un símbolo del reino del príncipe de este mundo, donde tienen que morir los esclavos del pecado. Entonces, los dos testigos estarían muertos. Ahora, ¿estarían muertos para siempre? Porque si estuvieran muertos para siempre, nunca volvería a llover. Entonces voy a copiar este formato para que sea más fácil después seguir. Pero ¿qué pasaría? ¿No? Fíjense, y los de los tribus, los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, ¿qué van a hacer? Verán sus cadáveres. Por esto es importante. ¿Por qué habla de los tribus, pueblos, lenguas y naciones? Porque acá está hablando de quién, del remanente que tiene que profetizar de nuevo. Entonces está diciendo que en el tiempo cuando esto pasaría, ese remanente no estaría más solamente en la tierra, que yo a la mujer, sino estaría distribuido por todo el mundo. Y este pueblo, que es parte de la iglesia remanente, que dice, verán sus cadáveres por 3 días y medio. Entonces, cuando uno va al original, les observarán, estudiarán sus cadáveres, porque se dan cuenta que lo que tienen en las manos son los cadáveres y lo que tienen que hacer es lo que Dios nos dijo, estudiar diligentemente las escrituras para comprender la verdad, y del modo en que Dios dijo tenemos que hacerlo, para darnos cuenta cuál es la verdad y el error. Y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? Porque los querrían sepultar. Porque al unirse de nuevo las iglesias protestantes con Roma, dejarían de lado el camino de reforma y negarían justamente que la Biblia y la Biblia sola. Y ya lo vimos lo que pasó. Adoptaron como propias las doctrinas de Roma. Ahora, ¿y qué se está buscando? Que el pueblo adventista siga el mismo camino. Y estos son los de los pueblos. Pero ¿qué pasaría con los moradores de la tierra? Esto es interesante. Porque los moradores de la tierra, ¿quiénes son? Los que viven en Estados Unidos.
por la tierra cayó la mujer, es la misma tierra. ¿Qué pasaría a estos? Como Dios les mostró en el Juárez. Estos son los que se regocijarían sobre ellos y se alegrarían y se enviarían regalos unos a otros. ¿Por qué? Y fíjense lo triste, que acá está incluido el pueblo adventista que vive en ese lugar. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Este habla de un movimiento ecuménico. Se regocijarían sobre ellos y se enviarán regalos unos a otros. Y esto es triste, porque ¿qué pasaría? ¿Qué regalos? Se reconocerían unos a otros por parte de la Iglesia de Cristo, incluyendo ¿a quién? A la Iglesia de Roma, de Estados Unidos, porque es lo que Dios le mostró en el juez. Se unirían en puntos comunes de doctrina. Pero habría, fuera de Estados Unidos, esparcidos por todo el mundo, parte del pueblo que es remanente, ¿qué haría? Que vería sus cadáveres, los estudiaría, los observaría. Vamos a ver esto como lo dice directamente Apocalipsis 11:9. Vamos a verlo en la Reina Valera 60, pero con Strong. Y vamos a agrandarlo aquí para que lo vemos. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán, esta es la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Es mirar, guardar, mirar, ver, vista, o sea, observarán. Van a estudiar los cadáveres, o sea, no se van a quedar parados mirando un cuerpo muerto, lo van a estudiar los cadáveres, van a estudiarlo. Y sus cadáveres por 3 días y medio, fíjense, 3 días y medio es el tiempo en el que no llovió, es el tiempo en que Dios anunció que no llovería, es el tiempo del mensaje de Elías, hasta que finalmente llovió. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Volvamos un poco allá. Pero, ¿qué pasa? Después de esos 3 días y medio, porque acá es algo importante, ese es el tiempo en el que arreglaron sus lámparas. ¿Qué pasa después de este periodo? Entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. ¿Qué pasó? Resucitaron. Los dos cadáveres, los cadáveres de los dos testigos resucitan. Y los dos testigos se levantaron sobre sus pies, volvieron a la vida. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces, cuando los dos testigos están vivos, es porque ese pueblo ya entendió cómo estudiar su Biblia y ya recuperó el conocimiento de la verdad. Y los dos testigos ahora están vivos y profetizando de nuevo, como en el tiempo en el que estaban vivos y profetizaban en manos de los miembros de la iglesia primitiva. Y ahora sí, cuando los dos testigos están vivos, se escucha el clamor de medianoche y ese pueblo empieza a entrar, como Dios le mostró en el Juárez, por la puerta estrecha, empieza a recorrer ese camino angosto, ¿no? Y empieza a cumplirse la profecía de la primera visión de Elena de Juárez. Y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá. Ahora, ¿quién fue llevado al cielo en una nube? Elías. Entonces nos está diciendo que ahora los dos testigos van a subir justamente en las manos del pueblo que va a recorrer ese camino angosto que Dios les mostró en el Juárez para llegar a la cima del monte Sión, al cielo, al reino de Dios. Y los dos testigos ahora sí, estando vivos, y ese pueblo ahora conoce la verdad, subieron al cielo en una nube, como Elías, a la cima del monte Sión. ¿Qué quiere decir? Que los que hicieron esta obra, los de los tribus, lenguas y naciones, que vieron, observaron sus cadáveres por 3 días y medio hasta que los cadáveres volvieron a la vida, suben con los dos testigos vivos en sus manos a la cima del monte Sión, como Elías. Esto nos dice qué obra tienen que hacer. Tienen que hacer la obra del profeta Elías, tocar trompeta de Sión. Por eso Dios dice, aquí os envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Y qué pasa? Y ya esto lo ve todo el mundo, porque esta obra la ve todo el mundo, los enemigos los vieron. ¿Y qué hacen los enemigos? Por supuesto empiezan a perseguirlos para impedir de hacer esa obra, como Dios dijo.
pero no van a poder impedirla. Y va a haber columnas del templo de Dios. Esto es lo que nos anuncia la profecía. Por eso vemos que la relación entre la misión del pueblo adventista y los dos testigos es íntima. Porque para profetizar como profetizaban los miembros de la iglesia primitiva y predicar la misma verdad para tener el evangelio eterno, para recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, los dos testigos tienen que estar vivos. Y ahora sí este pueblo tiene poder. Y empieza a llover. Y suben al cielo en una nube. Y por supuesto, todo el mundo se da cuenta de esto. Y especialmente los que tienen la misión de impedir que esto pase. Y sus enemigos los vieron. Ahora, esto es importante. Por eso, como esta es la misión que Dios nos dio, tenemos que entender qué pasa con justamente con estas creencias. Fíjense, el leer y oír las palabras de esta profecía evitaría que el pueblo adventista fuera desviado de su camino por ejemplo, la creencia número 13, que presenta una falsa identidad y una falsa misión del pueblo remanente, para desviarnos del camino que debemos recorrer, porque se presenta al pueblo adventista como parte de una iglesia universal. Y no está la profecía, no está la misión que el pueblo adventista tiene que hacer. Pero acá Apocalipsis 10 y 11 nos muestra claramente cuál es nuestra misión. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Por supuesto, a la palabra de Dios tenemos que hacerle caso. ¿Y cuál es nuestra misión? Recuperar el conocimiento de la verdad para que los lugares asolados puedan ser reedificados. Y, una vez que los dos testigos estén vivos, profetizar la verdad. Porque ahí sí comeríamos el librito abierto, podríamos leer y oír las palabras profecía de Apocalipsis, y el librito no nos amargaría el vientre, porque ese remanente subiría al cielo en una nube con los dos testigos humanos, llegaría de cima del monte Sión y haría la obra que Dios dijo tenía que hacer, y sería hecho columna del templo de Dios y sería medido, sería juzgado. Jesús confesaría el nombre de ellos como vencedores en las bodas y llegaría a ser parte de la esposa de la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, las primicias de la esposa del Cordero en la última generación. Entonces, por eso la profecía nos muestra cuál es nuestra verdadera identidad y tenemos que contraponerla a la falsa identidad y la falsa misión. También lo mismo pasa con la creencia 18, que presenta una falsa definición sobre el ministerio y los testimonios de Elena de White. Y prepara el camino para usar sus testimonios del modo en el que Dios nos advirtió que serían usados, para engañar al pueblo adventista, ella misma lo dice. Y también tenemos la creencia número 1, que oculta la verdad revelada sobre lo que sucedió con nuestras Biblias, para preparar el camino para usar las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias como si fueran verdaderas y enseñar como doctrinas bíblicas a las falsas doctrinas de Roma. Porque las palabras de los sabios de Roma fueron introducidas en nuestras Biblias con ese objetivo, enseñar falsas doctrinas. Y si nosotros no le mostramos al pueblo adventista eso, y va a creer en falsas doctrinas. Entonces, la única forma de conocer y creer la verdad es que los dos testigos estén vivos. Tenemos que hacer la obra que Dios nos dio para que los dos testigos vuelvan a la vida. Y acá hay algo interesante, porque cada vez que nosotros tocamos este tema, volvamos al comienzo, hay un problema, porque mucha gente se niega a oír. ¿Por qué? Pues se le mueve el piso. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa si no podemos confiar en la Biblia? Ahora, sí podemos confiar, pero no en todas las palabras. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice, porque podemos arreglar nuestras lámparas. Y eso es lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y como lo vimos acá, la Biblia, esta Biblia, los cadáveres de los dos testigos, es nuestra única salvaguardia. Es el tesoro más importante que tenemos, porque es la única fuente de verdad que tenemos. Pero tenemos que saber cómo leerla. Por eso Dios nos dio las instrucciones de saber cómo arreglar nuestras lámparas. Y tenemos que entender que nuestra misión es hacer que los dos testigos vuelvan a la vida. Y no es muy complicado, es sencillo. Simplemente tenemos que conocer cómo hacerlo. Ahora, por eso como muchos adventistas, cuando
uno les cuenta esto, dicen, no, no puede ser verdad. Pero uno está mostrando el anuncio de la profecía, lo que Dios anunció en la profecía del Apocalipsis, que iban a ser muertos, iban a estar muertos los dos testigos. Entonces, si esa es la palabra profética más segura, es verdad. Ahora, podemos comprobar si es verdad o no, porque nosotros, como estamos viendo, tenemos que tener un culto racional. Y ese culto racional tiene que basarse en hechos, en la realidad. No podemos cerrar los ojos, tenemos que abrir los ojos y todo lo que creemos tiene que tener una razón y esa razón se tiene que poder compartir y cada cual puede comprobar si esa razón es verdadera o no, si se cumple o no. Entonces, si nosotros creemos a la palabra de Dios, que en este tiempo los dos testigos estarían muertos, ¿cómo sabemos si es verdad o no? Entonces, ¿es verdad que los sabios de Roma cambiaron las palabras de la Biblia? En esta segunda parte, fíjense, estoy usando otro estudio que lo vamos a unir a nuestro estudio. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner en práctica los principios que Dios estableció para el estudio de su palabra. Que nosotros todavía no lo vimos, pero son sencillos. O sea, si Dios habla, nunca se contradice, Él siempre dice la verdad. Entonces, cuando Dios define algo, como dice el Salmo 119, 160, todo lo que Dios dice es verdad. Y la suma de todo lo que Dios dijo es la verdad bíblica. Entonces, y Dios nunca se contradice. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con el Antiguo y el Nuevo Testamento? Que era inspirado por Dios. Todo lo que Dios decía en el Antiguo Testamento es lo mismo que decía en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la Biblia de la iglesia primitiva era el Antiguo Testamento. Y el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo es el mismo. Y como dice Pablo, los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión. Ahora, ¿qué pasa cuando los sabios de Roma cambian una parte? Para reflejar una doctrina que es contraria a las de la Biblia. Y esos párrafos que pusieron los sabios de Roma son contrarios a todo lo demás. Por eso tenemos que aplicar las reglas que Dios nos dio. Por eso los llaman los dos testigos. Nosotros no podemos dar como válido el testimonio de un solo testigo. Los dos testigos tienen que dar el mismo testimonio. Y además, los profetas están sujetos a los profetas, o sea que el Nuevo Testamento tiene que estar sujeto al Antiguo. Si se aparta del Antiguo, quiere decir que el que escribió ese párrafo, a ese hombre no le había amanecido, y no es un siervo de Dios, no es inspirado por Dios, sino fue un siervo de Roma. Así es sencillo, no es complicado. Simplemente tenemos que hacer lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Y en esta En parte estos días, sí. en estos días a un hermano que le estaba explicando, me da una, como una forma de él tratar de argumentar el no poder aceptar que haya una variación en la manera como se narran ciertos eventos en el Nuevo Testamento. Entonces él me dice, no, mira, lo que pasa es que en Mateo se dijo una parte, luego en Lucas se aumentó, luego en Marcos también aumentó y en Juan aumentó y finalmente sumando todos los fue dándose la suma del evento. Entonces le dije yo, no, mira, hay que ver las cosas de una manera racional, ¿sí? Dios no es Dios de confusión, Dios no puede decir aquí una parte y luego allá cambiarla de una manera totalmente opuesta. Entonces le decía, vamos al evento de las mujeres que se encuentran presenciando, viendo el momento de la crucifixión de nuestro Salvador. Mateo, Marcos y Lucas narran muy claramente que las mujeres se encuentran desde lejos, pero el Evangelio de Juan cambia totalmente ese panorama y presenta que las mujeres están al lado del madero, cuando todos eran objetivo de persecución. ¿Quién iba a estar ahí cerca? Si inclusive el mismo Pedro negó 3 veces a nuestro Salvador por temor a que le fuera a suceder algo. Entonces, le decía yo, los 3 evangelios están siendo claros, los 3 primeros evangelios están siendo claros, o los 3 primeros libros del Nuevo Testamento están siendo claros que están las mujeres desde lejos. Pero en Juan cambia totalmente el panorama. Entonces, aquí pasó algo, ¿sí? Y más aún cuando es un texto que es utilizado para decir, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Desde ese momento Juan recibió a María. Entonces,
le decía, hay que analizar las cosas con, aplicando nuestro uso de razón, ¿sí? Y hay que orar mucho para aprenderlo. Entonces esa es una situación que nos vamos a encontrar. Nuestros hermanos tienen la tendencia a decir, no, mira, es que aquí va contando un poquito, aquí otro poco más, aquí otro poco más, y va a sumar todo una narración. Entonces, eso era algo así que quería aportar. Sí, entonces, pero fíjense que los textos del Nuevo Testamento tienen el mismo valor. Entonces, pero tienen que estar sujetos al Antiguo, eso es lo importante. Porque la doctrina, toda la doctrina está definida en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se definió ninguna doctrina. Porque la iglesia primitiva, su fe la basaba en el Antiguo Testamento. Todas las doctrinas de la iglesia primitiva están basadas en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. El Nuevo Testamento relata otras cosas. Entonces, los relatos puede ser que se complementen, uno vio una cosa, otro, pero no se tienen que contradecir. Pero lo importante es lo doctrinal, el que está en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando algo contradice al otro testigo, hay un problema ahí, porque no se sujeta. Entonces tenemos que entender bien qué pasó ahí. Ahora, ¿cuál es la tradición de Roma? Entonces acá vamos a nombrar algunas cosas. Por ejemplo, que tienen soporte en el Nuevo Testamento porque Roma cambió las palabras de la Biblia. No vamos a estudiar ahora justamente la historia, pero sabemos que en el siglo IV el Papa Dámaso fue el que creó la Biblia católica, le dio la orden a Jerónimo de Estridón de crear la Biblia católica para combatir la herejía de la iglesia primitiva, porque llamaban herejes a los miembros de la iglesia primitiva que no se unieron a Roma y empezaron a perseguirlos y asesinarlos. Ahora, pero ¿qué aparece en la tradición de Roma? El nombramiento de Pedro como cabeza de la iglesia. Y vamos a verlo en el catecismo. La autoridad de Pedro y de los apóstoles para atar y desatar en la tierra y en el cielo. ¿No? Y también ellos le agregan el infierno. Y la autoridad de la iglesia para perdonar pecados. La autoridad de la iglesia para definir y enseñar doctrina. La autoridad de la iglesia para extirpar la herejía. Está también la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la inmortalidad del alma, la doctrina del tormento eterno en el infierno, la doctrina de la transmisión del pecado original, etc. Entonces, todo esto tiene soporte en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias. Y además, los traductores de nuestras Biblias, que no son siervos de Dios, incluso cambian las palabras del Antiguo Testamento, ¿no? Y las disocian en nuestras Biblias del hebreo original, que se mantiene y se conserva. Por eso Dios llama los cadáveres de los dos testigos a nuestras Biblias. Entonces, veamos lo que dice Roma en el Catecismo, ¿no? Y cómo usa los pasajes del Nuevo Testamento de nuestras Biblias para dar sustentos bíblicos a sus afirmaciones. Fíjense, artículo 553, dice: Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Y uno va a nuestras Biblias, sí, está ahí eso. Entonces, ¿pero es verdadero este párrafo? Vamos a ver que no, es apócrifo. Porque y es fácil verlo, porque Jesús dice en Apocalipsis, cuando le habla al ángel de Filadelfia, al que tiene la Biblia, que dice esto, dice el santo, el verdadero, el que tiene el llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Porque si Jesús le hubiera dado las llaves a Pedro, no diría eso. Pero en Mateo 16, 19 dice esto. Y Roma explica, el poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios. O sea, el Papa es la cabeza de la casa de Dios. O sea, se sienta en el templo de Dios como Dios. Porque la casa de Dios es gobernada por Dios, no por el Papa. ¿No? Que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. ¿No? Juan 21, 15 al 17. Y dice, el poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, o sea, para perdonar pecados. Entonces, ¿pero esto cuánto pasaría? Como está anunciado la profecía, cuando fuera quitado el continuo, cuando fuera quitada la obra de Jesús y fuera puesta otra cosa. Y el hombre de pecado sentará al templo de Dios como Dios para perdonar pecados. Pronunciar sentencias doctrinales, o sea, él ata y desata, no importa lo que diga la Biblia, si él dice una cosa distinta, eso queda anotado en la tierra y en el cielo,
y tomar decisiones disciplinares en la iglesia, ¿no? O sea, porque la iglesia de Roma toma decisiones y aplica disciplina. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles, Mateo 18:18, que también es apócrifo, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Entonces, fíjense, todas las doctrinas de Roma, ¿en qué se basan? En la Biblia católica. Nuestra Biblia dice eso. No podemos decir otra cosa que, sí, es verdad, lo dice nuestra Biblia, pero es verdad. Artículo 81. El Señor hizo de Simón, al que le dio el nombre de Pedro y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, al Papa, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro, ¿no? Porque eso también dice Mateo 18. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa, dice Roma. El Papa, obispo de Roma y sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal. O sea, ¿qué es? Es Dios en la iglesia, porque tiene la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Artículo 1444. Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar pecados, o sea que Jesús le da a los apóstoles poder de perdonar pecados, y esto es claro que en la profecía estaba anunciado que esto ocurriría en el siglo IV, ¿no? Y ocurrió en el siglo IV, no en el siglo I, mientras Jesús estaba en la tierra. Por eso sabemos que esto es una mentira, que fue incorporada después. El poder de perdonar pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16:19. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, Mateo 18:18, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Y artículo 1445, las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión de Dios. O sea, si ellos alguien los comulgan, esa persona es excluida de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Entonces, con la iglesia católica. Pero justamente esa es Babilonia. Entonces, pero ¿cómo usa las palabras? Entonces, si uno empieza a analizar, a ver, es verdad lo que Dios anunció, que cambiaron las palabras de la Biblia para sostener sus doctrinas, y sí. Entonces vamos a el nombramiento de Pedro como la piedra de la iglesia, que en nuestras Biblias está en el capítulo 6 de Mateo, Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, fíjense, estamos hablando del siglo ¿cuánto? Primero, cuando Jesús está hablando con los discípulos, año desde el 28, 29, 30, y ¿qué pasa? Dice estas palabras, teóricamente Jesús. Ahora, y lo interesante es que iglesia no se nombraba hace tiempo, no existía. El concepto de iglesia no existía, después fue acuñado. Porque en ese tiempo los miembros de la iglesia de Cristo, que no se llamaba iglesia, sino se autodenominaban el camino, porque estaban siguiendo las pisadas de Jesús, eran parte de la misma religión que los judíos. Y los sábados iban a la sinagoga, no tenían un lugar separado de reunión. Y Jesús les dijo, bueno, van a terminar echándolos de las sinagogas, como ahora de las iglesias. Y Jesús no dijo estas palabras, porque no existía el concepto de iglesia.
Y las puertas del Hades, o sea, tampoco Jesús hablaba de Hades, que es el dios del inframundo. No prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se ates en la tierra será desatado en los cielos. Pues cuando uno estudia este párrafo y ve el contexto, vamos a verlo ahora, vamos a dar cuenta que esto fue insertado ahí, en época muy posterior a la escritura del Evangelio según Mateo. Esto fue hecho en el siglo IV, cuando el Papa Dámaso le dio la orden a Jerónimo Estridón en el año 382 después de Cristo de crear la Biblia católica. Entonces es evidente que este primer pasaje apoya la tesis de Roma. O sea, lo que Roma dice está acá, claro que sí, indicando que Jesús estableció a Pedro como el fundamento de su iglesia y como su representante, dado que indica que Jesús le dio las llaves del reino de los cielos y la autoridad de atar y desatar en la tierra y en el cielo. Lo que para Roma es la autoridad para gobernar la iglesia, la autoridad de cambiar los tiempos y la ley, como anuncia la profecía, pues todo lo que él cambie va a ser cambiado, y de absolver los pecados, de pronunciar sentencias doctrinales y de tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Ahora, si estas palabras fueran verdaderas, para hacer la voluntad de Jesús, para estar unidos a su iglesia, nosotros deberíamos someternos a la autoridad de su representante, el sucesor de Pedro, supuestamente, y a la autoridad de la iglesia en la que él reina, la Iglesia Universal o Católica de Roma. Fíjense que nuestra creencia, la que define nuestra identidad, dice que somos parte de la Iglesia Universal. Entonces tenemos que someternos al Papa. Pero, ¿son verdaderas estas palabras? ¿Son realmente las palabras de Jesús? ¿O son parte de las palabras que los sabios de Roma introdujeron en los cadáveres de los dos testigos en la Biblia católica? Si analizamos el resto de las palabras de los dos testigos, vamos a darnos cuenta de cuál es la realidad. Lo primero que debemos hacer es buscar comprobar la coherencia del testimonio de un testigo, en este caso el Nuevo Testamento. No solo someterlo al otro, sino en sí mismo, ver qué pasa. Cuando estudiamos este tema específico, encontramos que el testimonio de estos dos versículos sobre las que supuestamente fueron las palabras de Jesús es totalmente contradictorio con las palabras de Jesús registradas en otros pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, fíjense, supuestamente en el capítulo 16, Jesús le dice al Pedro que él va a ser la cabeza y le da autoridad sobre los discípulos. Pero en Mateo 20, 25 al 27, leemos lo siguiente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. No era uno mayor. ¿Pero cómo? ¿No es que puso sobre todos a Pedro y le dio las llaves del reino y le dio su trono, su poder y su autoridad? No, no fue Jesús, ese fue el dragón. Y ese pasaje de Mateo 16 es contrario a estas palabras de Jesús. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y se contradicen, ¿cuál de los dos es la verdad? Este es verdadero, porque Jesús le dijo: ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, cuando les lavó los pies, vosotros también hagáis, porque ellos se peleaban para ver quién se iba a sentar en un trono y gobernar sobre sus hermanos. En su corazón estaba lo mismo que en el Papa, lo mismo que estaba en el corazón de Satanás, ser mayor a sus hermanos. Pero en el reino de los cielos eso no sucedería. Y segundo, Pedro mismo indicó, citando Isaías 28:16, que la piedra sobre la que estaba edificada la iglesia, la piedra de la iglesia, la piedra del ángulo del templo de Jehová, era Cristo y no él. Primera Pedro 2:4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y sigue diciendo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Entonces, esto es contradictorio. Pedro nunca pensó que él era la cabeza. Siempre habló de Jesús como la piedra viva, la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y, por ejemplo, sabiendo que habría un falso Jesús que le daría la llave de su reino al Papa, en Apocalipsis 13, 1 y 2, Jesús nos indica que el que lo haría sería el dragón, al que Roma llamaría Jesús. Apocalipsis 13, 1 y 2. Y el dragón le dio
su poder y su trono y grande autoridad. ¿Se la dio Jesús? No, Satanás. ¿Pero qué dice el Papa? ¿Qué dice Roma? Jesús se la dio. ¿Por qué? Porque adora al dragón y lo llama Jesús, adora al anticristo. El anticristo le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Dónde? En la gran Babilonia, en la gran ramera. Porque el título sumo pontífice era el título de la cabeza de Jezabel. En la iglesia cristiana no había sumo pontífices, ni sacerdotes, ni pontífices. Y los romanos, al sumo pontífice y a los pontífices romanos, que le decían padre. ¿Y qué decían ellos a los romanos? Hijos. Porque el Papa es cabeza de Jezabel y tiene las costumbres paganas de la región pagana imperial romano. Y no tiene nada que ver con la Biblia. Así que el que le dio su trono, su poder y su autoridad, y él los puso en la basílica o la iglesia de Letrán, que ahora es una basílica, le llama él porque está su trono, fue Silvestre I. Fue el primer hombre de pecado. Acá están las imágenes de Roma. Este es el Dios de Roma. Es el Dios del cielo, la tierra, por eso la tierra, y del infierno. Y acá lo dibujan en el infierno. ¿Por qué? El diablo es, ¿qué cosa? El otro yo del Dios del cielo, porque tiene la misma esencia, la misma sustancia, y también tiene una tierra. Y acá está la corona, triple corona pontificia y las llaves, pero tiene dos, del cielo y del infierno. Y acá está la imagen de Silvestre I, el primer hombre de pecado, el primero que se ciñó la tiara, la triple corona pontificia. Puso el trono de Satanás, como dice Elena de White, como dice Jesús, el trono del sumo pontífice romano de Jezabel, en la iglesia de Letrán, se sentó en él y se manifestó el hombre de pecado. Ahora, ¿qué dice Roma? Las llaves de San Pedro son un símbolo de la Iglesia Católica, y más específicamente del papado. Simbolizan las llaves del cielo y del infierno. Ahora, ¿quién gobernaba en el cielo y el infierno? Satanás. Jesús no. Confiadas a Simón Pedro. Son de oro y de plata para representar el poder de atar y desatar. Según la Iglesia Católica, Jesús se las dio a San Pedro como signo de su supremacía sobre los demás discípulos y apóstoles. ¿Y eso está en nuestras Biblias? Claro que sí. Pero Jesús dice en Apocalipsis 3:7 que él no se las dio a nadie. Y eso está claro. Cuando uno lee el Apocalipsis se da cuenta que el que se la dio es el dragón, no Jesús. Porque Jesús, el santo, el verdadero Jesús, sigue teniendo la llave del reino. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y, por ejemplo, la cuarta evidencia es que Jesús indicó que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde cambiarían de la ley, lo cual es totalmente contradictorio a darle a sus discípulos la autoridad de cambiar los tiempos y la ley, o la autoridad de atar y desatar cualquier cosa. Y el Papa dice que tiene autoridad de cambiar todo, y cambia, y que se le dio a Jesús. Pero la Biblia se dice que se la dio el dragón, y esa autoridad la tiene la gran Babilonia, no en la iglesia de Cristo, a la que persiguió, asesinó. Y el quinto, justamente, testimonio claro, es que Pablo nos indica que sería el hombre de pecado, y no Pedro, el que pretendería sentarse al templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, y digamos, interpretando la profecía de Daniel 8. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o sujeto oculto, tanto que se sienta el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿Jesús le había dado a Pedro esa autoridad? No. El hombre de pecado se manifestaría cuando venía la apostasía. Y el que le daría su poder, su trono y su autoridad sería el dragón. ¿Pero dónde le daría ese trono y su autoridad? En Jezabel, en la religión pagana imperio romano, no en la iglesia de Cristo, en la religión que adora al dragón. Y eso es claro. Y acá tenemos justamente lo que hace el hombre de pecado haciéndose adorar. Y como dice Elena de White en el Periodo Escrito, página 213, cuando esto pasó, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás, como dice la Biblia, y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. ¿Y quién hizo cambiar la Biblia? Él. Entonces, fíjense, los propios testimonios del Nuevo Testamento contradicen a las doctrinas de Roma y estos pasajes fueron cambiados.
Y eso nos muestra que el Nuevo Testamento no es confiable. Pero Dios no se contradice. Y por eso tenemos que sujetar justamente nuestra creencia a toda palabra de la boca de Dios, como dice Deuteronomio 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y tenemos que alimentarnos de eso. Y en Deuteronomio 12, 32 leemos, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y en Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, si hay algo que se aparta de algún juicio anterior de Dios, de alguna definición de Dios, no es verdad. Y la suma de la palabra de Dios, cuando sumamos todo lo que Dios dijo de un tema, esa es la verdad sobre ese tema. Y Dios nos dice por medio de Malaquías 4:4 que nos acordemos de la ley de Moisés, al cual él encargó en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, para nosotros también. Y todo esto contradice a la supuesta autoridad que había recibido el Papa. Y la profecía también anunciaba, como lo llama el príncipe de Tiro, el hijo del rey de Tiro, que se enaltecería su corazón y diría, yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Yo estaría en medio de la gran Babilonia. Hermano Cristian, Sí. teniendo en cuenta el versículo del Salmo 119, 160, es decir, esa suma siendo congruente, esa suma siendo Claro, pues los profetas están sujetos a los profetas, entonces cuando nadie exacto, había tocado nada, todo era coherente y todo se sumaba. coherente, ¿sí? Ahora, cuando algo Porque, contradice, por eso dice dos testigos, cuando dos testigos dicen algo contradictorio, cuidado. Ahora, si dijeran la verdad, claro, sí, lo mismo sí es verdad. claro, claro, Cuando, porque muchos de nosotros vamos a poner los textos y llevamos armando una cadena de eslabones sobre el conocimiento acerca de ese tema. Sin embargo, de repente aparece algo que ya deja o empieza a apartarse, o dista, o ya no es congruente. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos que toda esa suma de palabra es verdad y que no y que cuando encontramos algo que se aparta, pues eso no es tenemos verdad. que analizarlo. Bien. Cuando algo se aparta, no es verdad. Porque todo es eterno, todo juicio de Dios es eterno y no cambia. Entonces, cuando Dios dice algo y algo se aparta de eso, y no es verdad lo que se aparta. Y por eso podemos arreglar nuestras Biblias, porque Dios es coherente. Entonces, si no, no podríamos saber cuál es la verdad y la mentira. Pero Claro, como, y tenemos nuestro apoyo, los dos testigos, que son el compendio del Antiguo y el compendio del Nuevo. claro, o sea, los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tienen que decir lo mismo. Y si el Nuevo Testamento se aparta del Antiguo, no se sujeta al Antiguo, entonces el que lo dijo o escribió no es un siervo de Dios, no fue inspirado por Dios, eso es muy claro. Y ahí hay una mentira, eso es mentira. Entonces, lo que vemos aquí es comprobado claramente como de la profecía, porque el príncipe Tiro es justamente el que se pondría en el templo de Dios como Dios, ¿no? Y como decía la profecía, hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantaría y pensaría en cambiar los tiempos y la ley, porque él tiene autoridad de cambiar. Y esta es la mujer que estaría ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, como vio Juan, y quedó asombrado. Por eso, si aplicamos las reglas que Dios nos dio y a la ley del testimonio, entonces como se aparta de lo que Dios indicó, eso quiere decir que no, la que escribió eso no le amaneció. Esos párrafos no fueron escritos siendo inspirados por Dios, sino por un sabio de Roma. Entonces, cuando miramos el contexto del texto, porque siempre tenemos que hacerlo, ahí nos damos cuenta que fue insertado. Cuando analizamos el contexto inmediato de estos textos, nos damos cuenta que estos pasajes resultan ser un burdo agregado, insertado en el texto que aparece ser el original, sin que el que lo hiciera se preocupara demasiado
de integrarlo en su contexto. ¿Por qué? Porque en medio de Roma al pueblo se le prohibía la Biblia, simplemente se ponía algo que un sacerdote tenía que leer y el pueblo tenía que decir palabra de Dios. Entonces, cuando leemos Mateo 16, en el contexto donde está puesto este versículo, estos dos versículos, fíjense lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les respondió: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carnes ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿y qué hizo inmediatamente? Si vamos al versículo 20, eso es lo que sigue. Y entonces mandó a los discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y lo que está ahí en medio es algo insertado. Porque si no estuviera, el texto es coherente. Y ahí, ¿qué hicieron? Insertaron esto. Y esto es justamente totalmente contrario a las palabras de Jesús. Porque si él hubiera dicho esto, en el capítulo 18 no hubiera dicho lo que dijo, en el capítulo 20 tampoco. Los discípulos no hubieran seguido peleándose por quién era el mayor, porque ya Pedro iba a ser la cabeza de la iglesia. Entonces, lo que si Jesús hubiera dicho esto, le hubieran preguntado: ¿y qué es iglesia? Porque nadie conocía esa palabra. Entonces observamos que sí, las palabras de los versículos 18 y 19 que dan soporte a las doctrinas de Roma, pero contradicen el testimonio coincidente de los dos testigos, el texto de Mateo 16 resulta ser coherente. Pero además, si seguimos leyendo Mateo, el texto de Mateo 16, 18 al 19 también resulta ser incoherente con su contexto más amplio, dado que, ignorando estas supuestas palabras de Jesús, en las que Jesús ya le habría dicho a Pedro que le daría la llave del reino o la plena autoridad en su iglesia, frente a todos los discípulos, nombrándole el mayor, los discípulos, incluyendo a Pedro, seguían disputando sobre quién sería el mayor. ¿Y por qué? Porque Pedro tampoco se había enterado de lo que decía Mateo 16, 18 y 19, porque no existían esas palabras. Y eso es evidente. Entonces, esto nos muestra que sí, es verdad. Y hay muchos ejemplos. Fíjense lo que dice en Mateo 18, 1 al 3. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pero ¿cómo van a preguntar si en Mateo 16 Jesús ya les dijo? Pero ellos preguntaban en el reino de los cielos, no en la iglesia, porque no existía ese concepto. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: a cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, que no pelean por ser el mayor, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 20, 25 al 27, pues se seguían peleando todavía. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Pero ¿cómo Jesús se contradice tan abiertamente? Se dijo que el primero era Pedro y le dio las llaves a Pedro y lo nombró cabeza de la iglesia. Pero la iglesia no existía. Jesús hablaba del reino de los cielos y los discípulos también. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Preguntaba. Y todo esto nos da una clara evidencia de que Mateo 16, 18 al 19 es falso, es apócrifo. Es algo creado por Roma, y esas son parte de las palabras introducidas por los sabios de Roma en nuestra Biblia. Y la conclusión es clara. Sí, es verdad. Roma cambió las palabras de la Biblia, es evidente. O sea, racionalmente uno cuando estudia la Biblia y cuando ve estas cosas dice: sí, la verdad es verdad, la profecía es verdadera. Ahora la profecía se cumplió. Es verdad, nuestras Biblias son los cadáveres de los dos testigos. Por eso tenemos que saber cómo estudiarlas. Fíjense que el comprenderlos es el primer paso para poder librarnos del engaño y llegar a conocer la verdad. De otro modo, si sostenemos que las palabras de Mateo 16, 18 al 19 son verdaderas,
que son palabras inspiradas por Dios, como enseñan los lobos vestidos de ovejas, deberíamos seguir los pasos del falso profeta y reconocerle al Papa su autoridad para gobernar a toda la Iglesia de Cristo, y reconocerle a la jerarquía de la Iglesia de Roma su autoridad para atar y desatar, obligándonos a aceptar como verdaderas sus doctrinas y, junto a la bestia y el falso profeta, adorar al dragón. Porque los protestantes, como Dios les mostró en el Juárez, ya se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina, reconociendo su autoridad para definir doctrina. Pero no, eso es una mentira. Entonces, mientras los moradores de la tierra se felicitan y se mandan regalos, se reconocen unos a otros como parte de la Iglesia de Cristo, Dios tendría un pueblo que estudiaría la Biblia, se daría cuenta del engaño y arreglaría sus lámparas, que eso es lo más importante, y encontraría cuál es la verdad, encontraría la puerta abierta y empezaría a recorrer el camino angosto y llegaría a la cima del monte Sión. Y esa es nuestra misión, esa es la promesa de Dios para el pueblo adventista. Y como vemos, simplemente estamos comprobando que es verdad lo que Dios anunció. Roma cambió las palabras de la Biblia, lo que Dios le mostró en el Juárez lo podemos comprobar fácilmente, que es verdad. Y dio de ese modo muerte a los dos testigos, ¿para qué? Para que quedaran los cadáveres de los dos testigos, que es la Biblia católica, y con esa Biblia enseñar falsas doctrinas. Y nuestra misión es hacer la obra que Dios nos dio y está definida en Apocalipsis 10 y 11. Estudiar los cadáveres de los dos testigos, siguiendo las instrucciones que Dios nos dio, hasta que los dos testigos vuelvan a la vida y poder predicar la verdad. Porque esa es la misión del pueblo adventista, no predicar la mentira, no crear la mentira, sino completar la obra de la reforma y predicar la verdad y tener el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, empezando por ¿quiénes? El remanente del pueblo de Dios, por nuestros hermanos adventistas. Bueno, vamos a parar esta parte aquí y el sábado vamos a completar este estudio justamente relacionado con la Biblia, porque vamos a ver cómo tenemos que estudiar las Biblias para arreglar nuestras lámparas. Y vamos a seguir viendo ejemplos de cómo hacerlo. Así que bueno, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, porque esta es la misión que nos dio, la que está definida en la Biblia. No la que lamentablemente está definida en la creencia número 13, ¿no? Y tampoco las creencias 18 o la 1 son verdaderas, pero eso es lo que Dios dijo que iba a pasar. Por eso tenemos que entender lo que tenemos que hacer y hacerlo. Gracias.